Las palabras de Jesús en Juan 10:30 han sido motivo de asombro, debate y revelación a lo largo de los siglos. Yo y el Padre uno somos no es una simple declaración, sino una afirmación que sacudió los cimientos del judaísmo de su tiempo y sigue despertando preguntas profundas en nuestros días. ¿Qué significaba realmente? ¿Estaba Jesús diciendo que él y el Padre eran literalmente la misma persona? ¿O que compartían una unidad en propósito y esencia? Para entender esta afirmación, primero hay que considerar el contexto. Jesús pronunció estas palabras en un momento de máxima tensión con los líderes religiosos de su época. En los versículos anteriores, Juan 10, 25-29, él había hablado del poder del Padre para guardar a sus ovejas, asegurando que nadie podría arrebatarlas de su mano. Inmediatamente después, declara, yo y el Padre uno somos, dejando claro que comparte con Dios Padre la misma autoridad, el mismo poder y la misma naturaleza divina. Los judíos que escucharon esta frase no tardaron en reaccionar con furia. Juan 10:31 dice que tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque entendieron que Jesús no hablaba solo de una unidad simbólica o de propósito, sino que estaba declarando ser Dios. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Este episodio demuestra que los oyentes de Jesús comprendieron su declaración como algo trascendental, una proclamación de su divinidad. No fue una metáfora ni un mensaje ambiguo. Jesús no los corrigió ni intentó suavizar su afirmación. Por el contrario, reafirmó su identidad citando las Escrituras, Juan 10:34-36, y desafiándolos a considerar sus obras como prueba de quién era realmente. La identidad de Jesús ha sido objeto de interpretaciones erróneas a lo largo de la historia. Algunos han intentado reducirlo a un simple profeta o maestro moral, pero sus palabras no dejan lugar a dudas. Jesús no solo hablaba en nombre de Dios, sino que afirmaba ser Dios mismo. Para comprender plenamente lo que Jesús quiso decir con yo y el Padre uno somos, es necesario analizar su relación con Dios a la luz de toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, el concepto de la unicidad de Dios es central en la fe judía. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Esta verdad absoluta era el fundamento de la religión hebrea, por lo que cualquier afirmación que sugiriera algo distinto era considerada herejía. Sin embargo, las palabras y las acciones de Jesús mostraban que su relación con Dios Padre no era la de un simple enviado o profeta. Él hablaba con autoridad divina, perdonaba pecados, calmaba tormentas y recibía adoración sin reprocharlo. Marcos 2:5-7, Mateo 8:26-27, Juan 9:38. Todo esto indicaba que su identidad iba más allá de lo que muchos esperaban del Mesías. El Evangelio de Juan enfatiza en múltiples ocasiones esta profunda unidad entre Jesús y el Padre. En Juan 14:9, Jesús le dice a Felipe, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», dejando en claro que su naturaleza divina es inseparable de la de Dios. Más adelante, en Juan 17:21-22, ora para que sus seguidores sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, revelando que su unidad con Dios no es algo superficial, sino una comunión perfecta e indivisible. Los líderes religiosos de su tiempo no pudieron aceptar esta revelación. En su mente, un hombre no podía ser Dios. Pero Jesús no era un hombre cualquiera. Él era Dios hecho carne, la manifestación visible del Creador en medio de su pueblo. Como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Negar la divinidad de Jesús es rechazar su propia enseñanza. Si solo hubiera sido un profeta, no habría hablado con tal autoridad sobre su relación con el Padre. Su afirmación yo y el Padre uno somos no es una simple expresión de unidad de propósito, sino una declaración de su naturaleza eterna y divina. La afirmación yo y el Padre uno somos no solo provocó la ira de los líderes religiosos,
sino que también marcó un punto de inflexión en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Jesús no estaba presentando un concepto nuevo, sino revelando una realidad que había estado oculta a los ojos de muchos. Dios no es un ser distante e inalcanzable, sino que se hizo presente en la historia a través de su Hijo. El Evangelio de Juan comienza con una verdad impactante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Más adelante, en Juan 1:14, se confirma lo extraordinario de este misterio. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Jesús no es un simple representante de Dios, sino la manifestación misma de su naturaleza divina en forma humana. Pero esto plantea una pregunta crucial. Si Jesús y el Padre son uno, ¿cómo pueden ser distintos? Aquí es donde entra en juego el concepto de la Trinidad, una verdad bíblica que, aunque difícil de comprender en su totalidad, es esencial para la fe cristiana. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios se revela como un ser único en esencia, pero que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses distintos, sino un solo Dios en perfecta unidad. Jesús lo dejó claro en varias ocasiones. En Mateo 28:19, instruyó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, estableciendo la unidad indivisible de la divinidad. En Juan 14:16-17, habló del Espíritu Santo, como el Consolador que el Padre enviaría en su nombre, lo que demuestra la armonía y cooperación dentro de la misma naturaleza divina. Cuando Jesús dijo yo y el Padre, uno somos, estaba afirmando su igualdad con Dios en poder, en voluntad y en esencia. No era un mero siervo, ni un ángel exaltado, ni un profeta más en la historia de Israel. Él es Dios mismo, revelado en carne, ofreciendo salvación a la humanidad. Esta verdad, aunque gloriosa, sigue siendo rechazada por muchos. En los tiempos de Jesús, fue motivo de persecución. En la actualidad, sigue siendo causa de debate. Sin embargo, las palabras de Cristo siguen repicando con la misma autoridad y poder, llamando a todos a reconocerlo no solo como Maestro, sino como el Salvador y Señor de toda la creación. Si Jesús y el Padre son uno, entonces su obra en la tierra no fue un acto independiente ni una misión separada, sino la ejecución del mismo propósito divino, la redención de la humanidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido salvación a su pueblo, pero ésta no se lograría por sacrificios temporales ni por el cumplimiento de la ley, sino a través de un acto definitivo de amor y justicia. Jesús era ese cumplimiento. En Juan 5:19, Jesús dejó claro que no actuaba por cuenta propia. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta declaración refuerza la idea de unidad absoluta entre ambos. No hay contradicción ni separación en su voluntad. Jesús no vino a hacer su propio camino, sino a revelar plenamente la obra de Dios. Pero si Jesús es Dios, ¿por qué oraba al Padre? ¿Por qué clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aquí entramos en el misterio de la encarnación. Filipenses 2:6-8 nos da una clave fundamental, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para vivir entre nosotros, experimentar el sufrimiento humano y ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Su oración al Padre no es una contradicción de su divinidad, sino una muestra de su humanidad perfecta. En su agonía en la cruz, estaba cargando el peso del pecado del mundo, y en ese momento de abandono experimentó la separación que el pecado provoca entre el hombre y Dios. Pero esa no fue la última palabra. Su resurrección al tercer día demostró su victoria sobre la muerte, confirmando que realmente era quien decía ser. Si Jesús y el Padre son uno,
Entonces su triunfo es el triunfo de Dios mismo sobre el pecado, el infierno y la condenación. Este es el mensaje central del Evangelio. Dios no envió a un mensajero cualquiera, sino que vino Él mismo a rescatarnos. Jesús no es solo un maestro de moral ni un profeta admirable. Es Dios hecho carne, el Salvador de todos los que creen en Él. La perfecta comunión entre Jesús y el Padre se manifiesta en cada enseñanza y acción que reveló durante su ministerio. Este mensaje, lejos de ser un simple reclamo de identidad, invita a los creyentes a comprender la profundidad de la relación con el Creador. La afirmación de la unidad divina no se limita a una conexión teórica, se plasma en hechos que transformaron la vida de quienes lo seguían. En Juan 14:10, Jesús afirma sin ambigüedad: «¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?». Esta declaración abre un espacio de reflexión sobre la verdadera naturaleza de la fe, donde la divinidad se expresa a través del amor, la verdad y la justicia. El significado de esta unión trasciende los límites de lo visible y se convierte en el pilar de la salvación. Al reconocer que el Creador se manifestó en la figura del Hijo, se revela un camino que conduce a una renovación interior. La enseñanza de que el Creador y el Hijo actúan en perfecta armonía inspira a vivir de manera íntegra, guiados por valores que promueven el perdón, la compasión y el compromiso con la verdad. Esta unión invita a repensar la relación personal con Dios, considerando que la esencia divina se hace accesible para transformar vidas. Asimismo, el mensaje impulsa a los creyentes a asumir una responsabilidad activa en la construcción de una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. La unidad de Jesús y el Padre se refleja en el mandato que se expresa en Juan 17:21-23, donde se convoca a una integración espiritual que fortalezca el testimonio de la fe en el mundo. Este llamado a la comunión es una invitación a vivir en coherencia con la enseñanza divina, dejando que el amor incondicional y la misericordia sean la base de cada acción. El misterio de esta unión, revelado en las palabras de Jesús, invita a cada persona a profundizar en el conocimiento de la divinidad. Al hacerlo, se evidencia que la redención es una realidad presente, que trasciende la mera teología para impactar la existencia cotidiana. La reflexión sobre esta unión invita a abandonar actitudes divididas y a aceptar la integridad que ofrece el abrazo de lo divino, abriendo la puerta a una experiencia de fe que transforma y edifica en lo más profundo. La unión entre Jesús y el Padre no es un concepto abstracto, sino una revelación que transforma la existencia de quienes acogen su mensaje. Esta comunión divina invita a cada creyente a vivir una realidad de intimidad espiritual y compromiso profundo con la verdad revelada en la palabra. La Escritura señala en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta afirmación nos recuerda que la relación con el Creador se fundamenta en una experiencia interior de pertenencia y amor que trasciende cualquier obstáculo. El sacrificio de Jesús, al tomar forma humana sin dejar de ser divino, fue un acto de amor inmenso. Al entregarse en sacrificio, mostró que la grandeza de Dios se manifiesta en la humildad y en el servicio a los demás. En Colosenses 1:19 se expresa que en él habita toda la plenitud de la divinidad, haciendo patente que la esencia de Dios se refleja en cada gesto y palabra de su Hijo. Esta enseñanza invita a que cada persona reconozca su capacidad de vivir bajo esa luz transformadora, haciendo de la compasión y la justicia la base de sus acciones diarias. El mensaje de la unidad entre Jesús y el Padre es también una invitación a dejar atrás las divisiones que fragmentan a la humanidad. La revelación de este misterio fomenta una actitud de solidaridad y de apertura hacia el prójimo, sustentada en la certeza de que cada ser humano puede ser partícipe de la gracia divina. La palabra enseña que la comunión espiritual se traduce en actos concretos de amor y misericordia, evidenciando la obra redentora de Dios en cada vida. Esta verdad impulsa a vivir en coherencia con los principios que nos une al Creador, actuando con responsabilidad en cada relación y en cada decisión. La unión de Jesús y el Padre no se limita a una doctrina lejana, sino que se hace presente en cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada decisión basada en la fe. Es un llamado a la transformación personal que se refleja en la manera de relacionarse con el mundo y de construir un futuro en sintonía con la voluntad divina.
El mensaje revelado por Jesús en Yo y mi Padre somos uno es una afirmación poderosa que transforma la manera en que se comprende la divinidad. Las Escrituras, en citas como Juan 1:1 y Colosenses 2:9, nos muestran que Jesús no es solo un mensajero, sino la encarnación misma de la esencia divina, estableciendo una relación íntima y única con el Creador. Esta declaración no se limita a un concepto teológico abstracto. Es la piedra angular de una fe que se manifiesta en cada acto de amor, en cada enseñanza y en cada sacrificio que en conjunto revelan el plan supremo de salvación para la humanidad. La unión inquebrantable entre Jesús y el Padre se refleja en cada pasaje del Evangelio que destaca la armonía de sus obras y la perfección de su comunión. Desde la proclamación de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9, hasta el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, se evidencia que la redención y la gracia se fundamentan en esta unión eterna. La divinidad no es una idea lejana o inalcanzable, sino una realidad presente que impulsa a los creyentes a vivir en coherencia, amor y justicia. Esta verdad invita a cada persona a abrazar una relación personal y transformadora con Dios, en la que la salvación se vuelve accesible a través del reconocimiento del sacrificio y la victoria de Jesús sobre la muerte. Al comprender y aceptar que el Creador se manifestó en la figura de su Hijo, se abre un camino hacia la renovación interior, un compromiso real de vivir según los valores que la palabra inspira. Cada enseñanza contenida en la Biblia no solo revela el carácter divino, sino que también convoca a una vida de servicio, misericordia y esperanza, pilares fundamentales para edificar una comunidad unida por la fe. Si este mensaje ha fortalecido tu espíritu y ha encendido en ti el deseo de profundizar en las enseñanzas divinas, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas recibir más contenido lleno de sabiduría y significado. Tu apoyo es vital para seguir difundiendo estas verdades que iluminan el camino y transforman vidas. Muchas gracias por acompañar en este recorrido de fe y reflexión. Que la paz y la gracia del Señor te acompañen siempre.